días, todavía no tarde, buenos días, paz y misericordia. Pues una vez más compartiendo la fe a través de esta enseñanza. Me da mucho gusto poder ser y sentirme útil un poquito en esta parte de lo que viene siendo el poder regalar un poquito de lo mucho que Dios te ha regalado. Para mí eso es algo maravilloso, ¿no? Y hablar del tema que voy a tocar el día de hoy, que sería el tema de la misericordia de Dios. Me gustaría hablar un poquito acerca de lo que, salvo tu mejor opinión, yo sé que enfrente quizás tendremos, o detrás de la pantalla tendremos personas que son eruditos en la materia, pero te comparto lo que Dios ha hecho con mi vida. Quiero compartirte primeramente, para mí, qué no es la misericordia. Para mí, ¿qué no es la misericordia? Porque de repente algunos, sobre todo en el ámbito de las adicciones, pueden relativizar lo que es la misericordia. ¿A qué me refiero con relativizar? El miércoles pasado tuvimos una pequeña reunión con unos locochones, ¿verdad? Con unos de esos locochones que pues están luchando por salir de las adicciones. Algunos ya tienen algún tiempo, otros tienen más poco, pero todos enfermos en ese círculo. Y yo les compartía de una persona que fui a visitar a su casa de él. Fui a visitarlo y en cuanto me vio, en cuanto me ve, me dice: chale, carnal, la neta ando bien pedo. No, güey, si no me des 50 me doy, ¿verdad? Se le notaba leguas que andaba mal, ¿no? Y entonces resulta que esta persona es cuñado de uno de los que está rehabilitando ahí en un pequeño grupo que tenemos. Y decía: no, ese vato ya, la neta, no tiene remedio, ¿no? ¿Cuántas personas pueden llegar a pensar lo mismo? O han pensado de ti, o pensaron de mí en algún momento en que de verdad ya no tienen remedio. O sea, es imposible apostar por estas personas que ya perdieron toda credibilidad. La gente dejó de creer en ellos. Y yo iba a hablar acerca de la misericordia, de lo que hoy quiero compartirte. Espero darme a entender con esto. Ahorita, después de esta introducción, me gustaría hacer una pequeña oración breve para darle para adelante. Yo le decía a este camarada: mira, ciertamente los adictos caemos en una cuestión de estigmas, nos estigmatizamos, o la gente nos regala esos estigmas. ¿Pero por qué? Porque nos los hemos ganado nosotros a pecho, nos los hemos ganado. ¿Por qué? Porque nuestro comportamiento, que es gradual y mortal por necesidad de un adicto, daña a las personas que más confían en nosotros. Y bueno, el único que no estigmatiza, para mí en lo personal y desde mi experiencia, ese se llama Jesucristo. Porque Jesús nunca deja de creer en ti. Nunca, jamás, grábate bien esto en tu cabeza, jamás el amado va a dejar de creer en ti. Por una simple y sencilla razón: Él es misericordioso. Yo le decía al cuñado de este camarada: mira, sí es cierto, le digo, pero no puede ser que toda su vida vaya a vivir así, cuando Dios le está brindando una oportunidad, y como nos la ha brindado a nosotros a lo largo de todo ese tiempo. Yo no te voy a sacar a balcón ahorita de cómo es que tú andas, de cómo es que tú has vivido, de cómo es que está tu situación actual vivida en este momento, desde tu realidad. Perdón. Pero hay una verdad innegable: Dios la conoce. Y Dios sabe lo que sucede contigo. Y Dios se vuelve a compadecer de tu persona. ¿Por qué? Porque eso es la misericordia. Los únicos sin misericordia somos nosotros, los que perdemos la misericordia o que dejamos de ser misericordiosos con los demás somos nosotros. Quiero que me ayudes a hacer una pequeña oración brevísima para pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Padre bueno, amadísimo Padre, en esta mañana mi alma te alaba y te bendice. Glorifico tu santo nombre y reclamo, Señor, en tu nombre, tu divino Espíritu, para que venga tu Espíritu Santo y se pose sobre este pecador y use mis labios, para hacer llegar este mensaje que tú ya tienes preparado en el corazón de este pecador. Padre, ayúdanos a que podamos discernir, comprender, aprender y practicar este mensaje. Te lo pido en el nombre de Jesús, por intercesión de María Santísima, orando en el Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanitos, después de haberte platicado esta introducción, ¿qué no es para mí en lo personal? ¿Qué no es la misericordia de Dios? La cuestión del relativismo. ¿Qué es lo del relativismo? Todo se vale, todo se permite, no pasa nada. Todos lo hacen, ¿no? Pero en el ambiente en donde tú y yo nos desenvolvemos, o algunos de los que andamos en el camino nos desenvolvemos, nos hemos de dar cuenta cómo es que perdemos la misericordia, ya no solo para con los demás, sino para con nosotros mismos. Y de repente llegamos a escuchar frases como: todo está bien, hombre, todos lo hacen, no pasa nada, ¿no? Y tú la riegas, te equivocas, y yo me equivoco, y luego voy, o pienso primeramente, voy y me confieso, y ya todo está bien, hombre, para acá el Padre, para eso está, ¿no? Para eso está, me perdona mis pecados, y otra vez vuelvo otra vez a lo mismo, y vuelve el perro arrepentido, da perdón por lo del perro, ¿no? Bueno, regresamos a lo mismo. O de repente compartes con alguien y fíjate que hay una morra que me está llenando el ojo. Pues no hay pedo, pues aviéntate para acá, ¿o qué? No, pero es que Dios es misericordioso. Luego dice, Dios es misericordioso y Dios no sabe hacer otra cosa más que perdonar a sus hijos. Tú dale, no pasa nada, no te relativismo. Puro relativismo de que no pasa nada, no sucede nada, tú dale para adelante. Y nos empezamos a hacer personas que no tenemos misericordia ni de nosotros mismos. Empezamos a perder esa parte. Yo recuerdo en cuántas ocasiones la perdí, en muchísimas ocasiones, porque llega un momento en que yo ya mismo me perdonaba mis propios pecados, ¿no? Porque entonces ya no tenía misericordia de mi propia alma, porque me dedicaba a cometer tantos errores que en su momento pues hacían que solo perdiera el amor tan grande, o hiciera de lado, o perdiera de vista el amor tan grande que Dios tiene para con este pecador. Hermanos, ¿qué es la misericordia? Si mal no recuerdo, si estoy mal, pues por ahí lo buscan en el tumbaburros pero saco yo ¿qué significa la misericordia? La misericordia significa misericordare, y que quiere decir dar el corazón al necesitado, al que más lo necesita. Dar el corazón a quien más lo necesita. Sean misericordiosos como mi Padre Celestial es misericordioso. Es la invitación del amado a que nosotros practiquemos la misericordia de Dios. La misericordia que siempre se ha hecho presente a lo largo de tu vida. Volviendo a la persona con la que te decía que había platicado, esta persona decía, tiene 39 anexadas. O sea, cualquier persona que no tiene misericordia puede decir, ya no tienes vergüenza tú. Cualquier persona que no tiene misericordia en su corazón, o que ya perdió la esperanza en el ser humano, le puede decir eso: tú ya no tienes remedio, o sea, eres un caso perdido, tú te vas a morir allí, ya no tiene caso ni siquiera que paguemos otra anexada más, la número 40. Sí, suena difícil. Voy y hablo yo con este camarada y me dice, yo ya no quiero volver otra vez a donde estaba, al anexo, ya no quiero regresar ahí porque ahí no te dan nada. No te dan nada ahí solamente son maltratos y malmodeos y todo eso que a lo mejor más de alguno conoce. ¿A qué me estoy refiriendo? Ahí sí que no tienen misericordia, porque ahí sí van duro y a la cabeza. Entonces yo le digo a ese camarada, a ver,
Yo tenía que mostrar misericordia para con él y no echarle más cargas o más culpas de las que ya tenía él en su corazón. Te estoy hablando de apenas hace un par de días que fuimos a hablar con él. Le digo, güey, ¿qué te digo yo? Te aviento una cátedra ahorita de Alcohólicos Anónimos y no porque no la conozca, pero ¿qué te digo, güey? Pues que no vales madre, no sirves para esto y que de plano tú ya mejor lárgate, mejor... No, ¿sabes por qué? Le dije, porque yo te amo, le dije. Yo no te voy a decir eso porque yo te amo, Raúl. Te amo bien machín, loco, la neta, y me pesa verte así, la neta me duele decirte, pero yo no te voy a aplicar, yo no te voy a decir nada de lo que tú ya conoces, pero déjame decirte algo. Con esos sin misericordia, los que no tienen misericordia en el centro de rehabilitación, te voy a decir algo que pasó en ese lugar. Esos te salvaron la vida. Ahí con ellos que dices que no te dan nada, que solo maltratos y todo eso, ahorita podemos estar sentados frente a frente tú y yo, y tú estás vivo. Estás vivo y estoy vivo yo y podemos estar platicando. Entonces no puedes decir que no haya pasado nada porque esos centros de rehabilitación te han salvado la vida y te han colocado donde estás ahorita. ¿No te gustó la forma como te quisieron dar el amor adulto? ¿No te gustó la manera como te quisieron reacomodar o replantear tu vida? ¿No te gustó, no te agradó? Pues no es agradable que le mienten la madre a uno cada rato, ¿no? Por supuesto que no es agradable, pero el que ha perdido la misericordia eres tú en ti mismo, y no tienes misericordia ni para con tu propia familia. Hermanos, un corazón misericordioso como el del amado, que se entrega a la misericordia, porque Él es todo misericordia. Dice el libro de la sabiduría, tu misericordia es igual que tu grandeza, o sea, todo lo que es Dios. La misericordia que Dios tiene es igual que su grandeza, así como con todo lo enorme, con todo lo grandioso que es Dios, así es su misericordia. Y como Él nada más tiene misericordia para con sus hijos, es por eso que a lo largo de toda la Escritura podemos encontrarnos con casos así, que no los voy a leer porque nos la pasamos aquí buen rato, pero te voy a enumerar algunos muy concretos. El hijo pródigo, que tú sabes a qué me refiero. El hijo pródigo que después que malgasta todo lo que tenía, después que recibe su herencia, va y se la gasta llevando una vida desenfrenada, una vida disoluta. Llega el momento en que toca fondo, cae hasta el nivel de los puercos y decide ponerse de pie y dice, me voy a regresar, pero tenía miedo en su corazón, no ser recibido por su padre. Por eso dice, prepara su estrategia, dice, me voy a volver y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Empieza a preparar pero seguramente cuando iba llegando y ve como a lo lejos una figura de su padre que lo esperaba todos los días con los brazos abiertos, sin importar lo que su hijo haya hecho, lo ve a lo lejos y dice, si no me recibe, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a suceder? Y esa es la figura más grande que desde mi punto de vista, donde se hace presente la misericordia de Dios. Porque cuando llega el momento en que se encuentran, a él el padre no le importó si venía oliendo a puerco, sucio, a mierda de cerdo, como haya venido, lo que le importa era que había llegado. Esa es la misericordia de Dios, hermanito. Esa es, no es otra, aquella que se da sin recriminar, sin echarte en cara nada. Esa es la misericordia de Dios, que no le echa en cara de dónde vienes, ¿a dónde fuiste? ¿Por qué no me hiciste caso? ¿Por qué ya ves lo que te pasó? No. Simplemente lo abraza y lo llena de besos. Ese es el Padre misericordioso. Ese es el Padre que no quiere quitarnos la misericordia porque nos ama, porque en Él solamente hay misericordia. Pero ¿cómo entender de repente la misericordia de Dios en los que sufren, en los que andan mal, en los que viven en la calle, en los que se murió papá, se murió mamá, ya no tienen trabajo, ya se enfermaron ahorita con la moda del coronavirus, que ya fulano se murió y ahí no salen todos asustados? ¿Cómo entender? Entonces Dios no tiene misericordia con esa gente.
Pero los otros que tienen feria y que tienen un buen carrito, un buen trabajo, no, la misericordia de Dios está presente con ellos y acá no. Con la que ya se fue su marido y la dejó con unos hijos ahí colgados y entonces, ¿dónde está la misericordia de Dios? Hermanos, ese Padre amoroso, ese Padre lleno de misericordia, que no le recrimina nada, sino que se llena de alegría porque su hijo ha regresado a su casa con todo el dolor del mundo, con toda la culpa que siente en su espalda porque sabe que la regó, que cometió un error, y esa culpa es la que a veces no nos deja acercarnos a donde está el amado, porque tenemos miedo, pero es la culpa que venimos cargando la que no nos deja vivir, la que no nos deja estar en paz. Hay algo que tenemos que entender, hermanos. Hay algo que tuve que entender yo y darme cuenta, que el amor misericordioso de Dios en ningún momento se ha alejado de mí. ¿Cómo entender la misericordia manifiesta en el dolor? ¿Cómo entender que este pecador con un diabetes fuerte, con una neuropatía diabética, que son unos dolores tremendos que no se los desea a nadie, o cómo entender el que está con SIDA en el hospital, o con cáncer en el hospital o en su casa, aguantando unos dolores tremendos? Ni el mismo Dios pudo librar del dolor a su Hijo Jesucristo. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la voluntad del amado era purificarnos a través del dolor. Pero ¿cómo entender esa parte? ¿Cómo entender esa parte del dolor? Cuando tú y yo le ponemos nombre y le damos sentido verdaderamente al dolor, es cuando se lo ofrecemos y cuando lo sumamos a los padecimientos que Él sufrió en la cruz. Porque es ahí en el dolor, hermano, es ahí en el dolor donde encontramos la misericordia. Es ahí en el error cuando debemos de glorificar a Dios, cuando a través después de haber cometido un error, vuelves a sentir el perdón amoroso del amado, que no puede hacer otra cosa, no te puede recriminar nada. ¿Por qué? Porque Él es todo misericordia. ¿Te acuerdas cuando la mujer adúltera que fue sorprendida en adulterio y la llevaron para que la apedrearan también? ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando Él les dijo: el que se sienta libre de culpa arroje la primera piedra, y se empezaron a ir, desde los más viejos hasta los más pequeños se empezaron a ir, y cuando se acerca a ella le dice: yo tampoco te acuso. Esa es la misericordia. Solamente vete y no peques más. Y en ningún momento le dijo: y si vuelves a pecar, no te acerques conmigo. Lo más fácil que los pecadores, las presencias de pecado, caigamos en pecado. Pero cuando tú sientes el dolor de haber ofendido a Dios y te pones de pie y le pides perdón al amado, seguramente el amor misericordioso de Dios está actuando en tu vida en ese momento. Hermanos, qué difícil es entender la misericordia a través del dolor. Está complicado entenderlo, pero Dios, que no es otra cosa más que un amor misericordioso, se hace presente ahí en el dolor. Ahí es donde está presente. Ahí es donde yo cuántas veces le he pedido al amado: Señor, quítame esto, aparta de mí. Yo sé que tú puedes hacerlo. Incluso yo te he servido muchos años. En algún momento intenté chantajear, pero entonces me manda la lectura donde Pablo le dice: ese aguijón que tengo en mi espalda, 3 veces te he pedido que me lo quites y tú lo único que me has contestado es mi amor, lo que necesitas, nada más. Es mi gracia lo que necesitas. Cuando yo leí esa parte, entonces volteé al cielo y le dije: ya entendí por dónde va. Será cuando tú digas, porque es este dolor el que me mantiene puesto de pie, es este dolor el que me hace reconocer tu grandeza, es este dolor el que me hace reconocer tu misericordia a lo largo de nuestra vida. Hermano, ya no esté renegando contra Dios, ya no esté renegando, hermanita, hermanitos, no renieguen con Dios por esa enfermedad que tiene, ya no renieguen, ofrézcasela al amado, porque la misericordia de Dios es que lo tiene así en ese momento. Y acuérdese
que la fe del ser humano se prueba en el crisol, en el horno del sufrimiento, porque Dios nos espera allá. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque un día verán la gloria. Después de este sufrimiento, después de este caos, cuando lo aceptamos con amor, hermanos, la vida de todos los santos, seguramente conocerás la vida de un santo y te darás cuenta que no fue miel con hojuelas. Nosotros tenemos que aprender a sacrificarnos un poquito y reconocer esa parte. Hermanos, esa es la misericordia. Sientes que hay algo en ti que te ha hecho renegar para con Él. Mira, hermano, yo no lo he visto, pero yo creo que Dios sufre, también llora. Porque ¿dónde está Dios cuando estás sufriendo? Ahí, sufriendo contigo. ¿Dónde está Dios cuando estás internado en el hospital? Ahí, aguantando esa enfermedad. Ahí es donde está. Porque si ni al Hijo se la quiso quitar, ¿por qué no la va a quitar a nosotros? Porque después del Via Crucis viene la resurrección. Hermanos, aguantemos esa parte con amor, aunque te cueste trabajo. Mira, hermano, yo a veces pego un reparo de aquí de mi cama y me siento a llorar porque no aguanto los dolores, hermano, pero en ese rato le digo, bendito dolor que me hace tenerte presente, Dios, y ya cuando menos pienso con mi dolor y todo, pues como que me acurruca y me quedo dormido otra vez. El amor misericordioso de Dios se hace presente en el dolor. Hermano, confía en Dios, confía en su misericordia. Él no puede dar otra cosa. Él no quiere que nadie suframos, Él no quiere que ninguno estemos enfermos, pero estos son resultados de nuestras propias descuidos que hemos tenido, y tenemos que pagar el precio, hermano. Por eso hay que ofrecérselo al Señor para que de verdad valga la pena. Ya no te sientas mal, no te sientas mal. Nunca has estado solo y nunca vas a estar solo, porque Dios tiene misericordia para contigo. Hermanos, yo como pudiera meterme ahí a tu corazón y aplastar todo el dolor que traes ahí, pero yo no puedo hacerlo. Pero el amor misericordioso de Dios sí lo puede hacer. Cuando tú le entregues todo eso que estás atravesando, tu cuestión económica, tu enfermedad de alcohol y de droga, que no puedes con ella, Dios tiene misericordia. Dios, y si caes, ponte de pie. Lo más fácil era que cayeras. Eso es lo que yo le decía a mi camarada. Eso era lo más fácil, que volvieras a caer, porque eres un enfermo. Pero ahora no te quedes tirado, levántate, ponte de pie y haz valer la misericordia que Dios ha tenido otra vez para contigo. Porque esa misericordia se hace presente en que después de haberte reventado volviste a caer a tu casa, y que tu esposa está ahí, que tus hijos están ahí. Eso es la misericordia de Dios. Él no siente nada en su corazón de rencor para con sus hijos, para con su creación que somos tú y yo, hermano. Por eso, hermano, hagamos que valga la pena, dale la victoria a Dios, dale la victoria, demos la victoria al amado, para que ese amor misericordioso resulte algo maravilloso en nuestras vidas. Hermano, me da mucho gusto, espero no haberte confundido, me da mucho gusto haber compartido un poquito esta parte. La verdad me llena y me compromete más a reconocer esa parte, ¿verdad? Pero a Dios no le importa lo que hayas sido o seas. El amor misericordioso de Él siempre va a estar presente en tu vida. Paz y misericordia, hermano. Dios te bendiga.